Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo Mate al Rey. Estamos en una edición más, como siempre, impermeabilizados frente a los conflictos telúricos, climáticos y por supuesto políticos, gracias a la conducción severa, inexplicable, brutal, muchas veces vilipendiada, basureada por algunos los chaqueteros de siempre, el gran Sergio Reisenberg Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, Gustavo, muy bien. Excelente introducción la que usted me ha dado. No desmerece en nada las anteriores, apuntando justamente a los puntos críticos de mi eh, calidad profesional. Muy contento con el invitado que tenemos hoy día. Usted sabe que hicimos un trabajo con inteligencia artificial. eh, Levantamos la última entrevista del señor Jorge Altamira y le pedimos a la inteligencia, después se lo vamos a mandar ahí en audio, que hiciera un balance de lo que había dicho don Jorge Altamira hace un año. Y, y Exactamente. le, y le pegó casi a 9, prácticamente 10 de 10. Bueno, Por lo tanto, muy interesante. muy bien, Sergio le quitó algo de le quitó algo de sorpresa, pero no de expectativa. Lo que puede haber, estamos con una figura que ha estado varias veces en nuestro programa, una figura del trotskismo argentino, dirigente histórico de la organización política obrera, el compañero Jorge Altamira. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, como lo decía recién Risenberg, con la producción y con todos los sistemas robóticos que tiene Mate el Rey, hicimos un estudio de lo que fue la última entrevista que tuvimos contigo, Jorge, y esta entrevista está motivada principalmente por los hechos luctuosos que hemos tenido conocimiento, que han trascendido internacionalmente, han llegado a este lado de la cordillera de los Andes, y que ha sido la brutal acción represiva del gobierno de Milei en contra de una protesta que los días miércoles realizan los jubilados frente al Congreso, el lugar donde tiene la sede legislativa el Estado argentino. En ese lugar hubo una protesta que fue reprimida brutalmente, como ha ocurrido de manera habitual. La diferencia fue que en este momento los jubilados lograron concitar el apoyo de otros sectores, particularmente barras de equipos de fútbol, barras bravas, como se les dice allá, quienes concurrieron a apoyar, y otras organizaciones de izquierda que fueron a prestar su solidaridad con el movimiento de los jubilados. Este hecho fue calificado por la prensa oficialista, por el propio gobierno, como un acto sedicioso, como un intento de golpe de Estado, y así ha presentado al día de hoy día estamos a día viernes, esto fue el día miércoles, una acción por sedición, ataque a las instituciones democráticas, y se me ocurre, me falta, y formación de organizaciones de asociación ilícita, en la acción que se ha dirigido en contra de quienes se manifestaron en solidaridad con el reclamo de los jubilados. Esto es un punto, es el hecho inmediato que nos motiva la conversación con Jorge Altamira, y quiero hacer un pequeño repaso de lo que él sostuvo, porque realmente se han cumplido aquellos pronósticos que señaló Altamira. En primer lugar, de que este iba a ser un gobierno ajustador, que iba a atacar de una manera sin precedentes a los trabajadores, que esto iba a significar despidos, que iba a significar precarización laboral, y que iba a significar un ataque general a las condiciones de los trabajadores. En segundo lugar, de que este gobierno iba a ser un gobierno que se iba a alinear no solo política, económica, sino que militarmente con el imperialismo, de una manera que no teníamos registro en la historia reciente, que esto a su turno estuviese vinculado con un tercer elemento, que era la inestabilidad, el desgaste, el hundimiento de las instituciones, que iba a dar lugar a una situación de inestabilidad permanente, que es un rasgo que ha evidenciado este gobierno de Milei. Y finalmente, dos cuestiones que tienen que ver con el ámbito, y que también resultaban difíciles de prever en aquel momento. El primero, el alineamiento de la burocracia sindical, especialmente de la CGT, con este plan patronal, cuestión que se ha observado y se ha verificado en la práctica como una conducta
obsecuente y vergonzosa de la burocracia de la CGT argentina, y finalmente una situación de confusión a nivel de masas en la clase obrera y que se iba a manifestar, nos decía Altamiro hace ya más de un año, en que sectores populares se iban a inclinar ante la expectativa de cambio que significaba el gobierno de Milei. Estas hipótesis se han cumplido, esto nos parece especialmente interesante, y quiero partir con una pregunta, Jorge, perdón lo atropellado de este comienzo, pero los hechos motivan que estemos así entusiasmados. Como lo indiqué recién, la prensa, Clarín en particular, que parece que le soltaron algunos billetes a última hora y cambió su posición y se puso absolutamente alineado con el gobierno, sostuvo de que esto había sido un intento de golpe de Estado. ¿Se visualiza un golpe de Estado en el horizonte político en Argentina? Lo único que no va a haber por ahora es un golpe de Estado porque todas las fuerzas de seguridad, el imperialismo, quiero decir, los que dan golpe de Estado están con Milei. Entonces, todo el razonamiento es absurdo. Pero quiero destacar algo que puede ser menor, pero no me quiero olvidar. No hubo barras bravas ayer. Esa es la versión oficial. Las barras bravas se quedaron en sus casas. Vino un sector de gente indignada. Por eso nosotros, los que participamos de esta lucha, los llamamos las hinchadas, ¿no es cierto? No las barras bravas. Las barras bravas están conectadas con el poder político y con las autoridades de los clubes. Es distinto. En cambio, las hinchadas, en un sentido más general, hace unos años desarrollaron una especie de movimiento que me llamó mucho la atención, se llamaba hinchadas antifa, Sí. hinchadas antifascistas. Parece que hubiera declinado, porque luego no se hizo conocer con más vigor, y ahora reaparece. Entonces se trata de sectores que tienen una relación familiar, social, política, con los trabajadores de un modo general. Y ayer fue entendida la adhesión de estos sectores como que los jubilados habían roto el cerco del aislamiento. El valor simbólico fue muy grande porque promovió la participación en las marchas de numerosas personas que probablemente ni siquiera sabía que todos los miércoles los jubilados vienen haciendo esto hace 30 años. Ah, Y es una Maravilloso. cosa simbólica, en cierto modo, porque se juntan después del mediodía y empiezan a marchar en torno al Congreso. Normalmente había 200, 300 personas. El problema se planteó cuando a esas 200, 300 personas la ministra de Seguridad le planteó que no podían hacerlo por la calle, tenían que hacerlo por la vereda. Como ella es de la misma edad de los jubilados, no captó que se trata de jubilados sesentistas, como ella lo fue en su momento. Y entonces pelearon, chocaban con la policía, había incidentes cada vez mayores, para mantener la norma de que ellos van por la calle a dar la vuelta al Congreso. Por muy fuerte que ha sido la movilización de ayer y las que van a seguir a ellas, aquí hay una anomalía. La anomalía es que se ha creado una especie de mito, no, mito no es la palabra, un equívoco en la población argentina de que la cuestión de las pensiones, de la jubilación, es un tema de jubilados. Eso solo es en Argentina. En el resto de los países, la previsión social, las jubilaciones, ustedes ahí con esas privadas, ajá. todo el mundo es consciente que es un problema del conjunto de la clase obrera.
porque desde los 18 años que empiezan a registrarse los aportes al sistema previsional, todo el mundo está involucrado en cuánto va a ser el monto de su retiro al cese del periodo laboral. Entonces, por ejemplo, hace 2 años o un año, probablemente un año, en Francia, hubo enormes movilizaciones del conjunto de los sectores sindicales y obreros contra una reforma previsional de Macron. No fue solo de jubilados. Y en Argentina, en diciembre del 2010, en diciembre del 2018, La en el contra de Macri fue gobierno, el como 2017, por dice, ejemplo. El 2017 en contra de Macri. contra Macri, Sí, sí. tuvo una gran movilización, por lo menos de sectores muy activos, pero en los cuales algunos sindicatos participaron, muy pocos activamente, otros en forma pasiva, pero fue todo un acontecimiento porque el gobierno de Macri hizo un vallado tremendo para que la manifestación no se acercara al Congreso. En aquella ocasión, esta manifestación fue un síntoma de algo muy poderoso y era que el programa económico de Macri estaba fallando y pocos días después el gobierno hace un cambio sutil, aparentemente, de política económica que va a provocar una fuga de capitales y con la fuga de capitales el estallido económico, el préstamo del FMI, que comienza siendo de 10.000 millones, como no alcanza le ponen 15 más, como no alcanza le ponen 10 más, y terminan aceptando una deuda de 45.000 millones, digamos, de dólares. Entonces, de aquella manifestación a los miércoles de los jubilados, ha habido un cambio porque los jubilados se replegaron en esa actividad, en el entendimiento muy fuerte, en una conciencia muy fuerte, de que esto hay que mantenerlo porque es el tema crucial. Y el tema crucial del ajuste en todo el mundo son las jubilaciones. Ahora que entramos en economías de guerra, los voceros de los diferentes gobiernos subrayan que dado la necesidad de contener a Rusia, hay que rearmarse y la única forma en que eso se puede lograr es cortando las partidas sociales, en primer lugar, en aquello donde hay alguna forma de jubilación estatal, las partidas presupuestarias. ¿No es cierto? Entonces, quería aclarar lo de las hinchadas porque es un factor significativo. Al gobierno le molestó, si hubieran sido las barras bravas, no, porque las barras bravas no tienen aceptación en la población argentina, Ajá. no tienen aceptación. Te voy a dar un ejemplo. Era gente de la barria brava, del sindicato, de la burocracia del sindicato ferroviario, la que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira, en un choque con una manifestación de trabajadores ferroviarios. Acá hay gente que viene a apoyar. Y alguno declaró, uno de los que tuvo la iniciativa, dice que si la CGT no le da un apoyo a los jubilados, ellos van a empezar a marchar, las hinchadas van a empezar a marchar hacia la puerta de la CGT para echarlos de la CGT. Quiere decir que es un punto de vista muy en contradicción con estos vándalos que asesinaron a nuestros compañeros y podían haber muerto muchos más si no fuera que las balas salieron para otro lado. A ver, una observación en relación con ese tema y algo que a nosotros nos llamó la atención es que vimos un carro hidrante, guanaco les decimos acá, estos que tiran agua sobre la manifestación, con un altavoz convocando a los zurdos cobardes a enfrentarlos. A nosotros no nos llama la atención los guanacos, ni nos llama la atención el gas lacrimógeno, ni los palos, ni el balazo que le llegó al fotógrafo Pablo Grillo. Eso no nos resulta Sí. extraño. Lo que sí nos resulta extraño es que la policía asume de manera tan explícita una conducta anticomunista, ¿no? Que Bueno, pareciera, acá, sí. pareciera que transita en esa dirección la situación, ¿no? Sí, no,
Tampoco es habitual que ocurra esto en Argentina. A todo el mundo le llamó de algún modo la atención, pero acá nos vamos a meter en un tema que creo necesario, creo que es importante. Patricia Bullrich es un agente del Mossad Ajá. La ministra de Seguridad y argentina. las prácticas represivas son las prácticas que el Mossad, o mejor dicho, la policía de Israel, desarrolla contra los palestinos e incluso contra su propia población cuando se produce alguna desaveniencia importante, por ejemplo, que liberen ya los rehenes y Netanyahu demorando y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. En la manifestación de Macri, que ella ya era ministra de Seguridad, llamó la atención que todos los heridos habían perdido un ojo. Una de las instrucciones de la represión del Mossad es disparar a los ojos. Como hicieron en Chile después, 2 años después. Bueno, claro. Entonces, es toda una práctica contrainsurgente, solo que en este caso fue una manifestación de jubilados y de quienes apoyan el tema del aumento jubilatorio. Me interrumpo. El corte jubilatorio de Milei es la razón fundamental por la cual él puede hablar de que no tiene déficit fiscal, que de todos modos lo tiene. Pero si tomamos por válidas las palabras de él cortó las jubilaciones en aproximadamente un 40% en el mes de diciembre en que asumió como presidente. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué significa entonces para quien, como yo estoy presentando la cuestión, tiene esta visión del aparato represivo? Significa que, y al igual que el Mossad, instruyen políticamente a la Guardia de Infantería. Comprenden que el problema principal es que no se atemoricen ante la masacre, ¿no es cierto? Ni ante el sufrimiento, ni ante nada. Por ejemplo, en un momento determinado un policía se da vuelta y da un empujón a una mujer y él ve que esa mujer que debe tener, bueno, voy a decir 100 años, 87 no tenía, porque tiene 100 años, 87 sino tenía, porque era muy frágil. Era una señora muy mayor. de la tercera edad, pero muy frágil. Para peor, cayó de espaldas y él se fue sin mirarla. Porque de última instancia, en una circunstancia de ese tipo, a lo mejor alguien, el mismo policía o alguien la levanta, entendiendo que no ha habido una situación de confrontación física, ¿no es cierto? Para evitar, qué sé yo, que mañana le hagan un juicio interno en la Policía Federal. No, actuó de esa manera. Entonces acá, esto es muy importante porque Milei es alguien que pone mucho énfasis en ganar una batalla ideológica, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes tienen que entender, como seguramente entenderán, porque finalmente ustedes vivieron bajo Pinochet, que acá no se trata de una batalla ideológica como, por ejemplo, yo defendería para mí, es decir, una exposición sistemática y rigurosa de mis ideas y la refutación del otro. No, ganar la batalla ideológica significa ganar a la población para una acción de hostilidad ante los sectores que combaten. Entonces el mismo Milei, en días previos a todo esto, habló de los zurdos. A esto hay que agregarle que esta instrucción es muy fuerte porque Milei viene de una denuncia en numerosos juzgados del exterior y del país por una estafa con un meme cripto, con un meme, y viene de una catástrofe en Bahía Blanca, natural, donde se puso en evidencia el total abandono de la obra pública, falta de canalizadores del agua, los arroyos, zonas bajas,
al punto que han destruido la ciudad industrial más importante de Bahía Blanca, estos hechos. Y el presidente Milei, pocos días antes, al hablar ante la Asamblea Legislativa, dijo que jamás va a ser una obra pública, porque la obra pública significa robo a los fondos del Estado. Y cuando le preguntaron, días más tarde, de esta catástrofe, cómo va a actuar para aliviar la situación de la población y tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir, el jefe de gabinete dijo: nosotros cuidamos el equilibrio fiscal. Nada, entonces. Esa es la Así que respuesta. virtualmente, de hecho, no te doy nada. En este tipo de confrontación, es que ocurre, en este tipo de confrontación integral, política, Sí. de régimen, es que ocurre lo de la marcha de los jubilados. A lo cual hay que agregar algo muy fuerte, que todavía no ha prendido la mecha. El gobierno ha enviado un decreto de necesidad de urgencia para que le aprueben un acuerdo con el FMI que nadie conoce y que todavía no cuenta con la aprobación del FMI. Es un préstamo de 20.000 millones de dólares, aparentemente, ¿no? Pues nadie sabe. Ya. Uno deduce que es un préstamo de 20.000 millones de dólares porque es una operación muy extraña. El gobierno necesita reservas, el fondo le da dólares, y lo van a presentar como un rescate de una deuda que el Tesoro tendría con el Banco Central. Bueno, Jorge, Sergio, habíamos visto desde el comienzo del gobierno de Milei, se aplicó una serie de cierre de fábricas, despidos masivos, recortes en el Estado, y hasta el momento, por lo menos desde acá, nosotros no veíamos una reacción popular coordinada, la desaparición de los sindicatos, lo que hablaba anteriormente Gustavo. Tú ves ahora con el asunto de los jubilados que al parecer podría haber sido cualquiera, digamos, en algún momento la burbuja explota. Nos ocurrió a nosotros en Chile con el asunto Catrillanca, por ejemplo, la muerte del mapuche, que fue de alguna forma lo que juntó a la movilización y explotó en el estallido. Eh, ¿Tú ves en esta nueva ataque, digamos, del gobierno ya en términos de represión, tú ves que hay una respuesta de parte de la movilización popular? ¿Hay formas de defensa? ¿Se están desarrollando formas de autodefensa para enfrentar la represión policial o hasta el momento es una cosa descoordinada? Te lo pregunto porque en Chile uno de los elementos, fenómenos más importantes fue la creación de la primera línea como una forma de autodefensa del movimiento popular. Acaba de salir un artículo nuestro hace un día o dos lo subiremos. sobre el problema de la manifestación reprimida, donde coloca como eje lo que ustedes llaman la primera línea. ¿Y por qué lo digo? Porque llamativamente nadie escribe sobre eso, y todos son acusaciones a la policía por la forma como reprime y vulnera los derechos, y nada es de cómo me defiendo, me organizo y todo lo demás. Y yo ya he empezado discusiones en donde la ciudad de Buenos Aires es un escenario, ¿no es cierto? Antes era un escenario de mis paseos, pero puede ser escenario de otras cosas. El conjunto de la izquierda y para el costado, hacia la derecha, no está discutiendo todo esto. Está viendo qué impacto negativo tiene sobre mi ley de cara a las elecciones que se van a producir este año. Así es. En cambio, acá de lo que se trata es de formar una vanguardia de jóvenes, no adiestrados en la lucha, porque eso es secundario, sino de jóvenes con conciencia de que en la lucha hay que adiestrarse. En Argentina, por primera vez, se aplica un programa de ajuste de este tipo por un presidente que acaba de ser electo. Es muy difícil que una población le dé en la segunda vuelta el 56% de los votos a un presidente y se levante al día siguiente
de la adopción de ciertas medidas, pero no porque sea, simplemente es un golpe, es decir, hay un nivel de confusión política que viene de atrás, porque como yo expliqué en toda la campaña electoral, participé en la campaña electoral, las elecciones, lo dije duramente porque, bueno, yo dije que eran elecciones reaccionarias. Y cuando él me preguntó, pero ¿cómo? Son elecciones, pero el contenido es reaccionario. Los candidatos, los cuatro candidatos a las patronales, los cuatro consideran que hay que hacer un violento ajuste. Unos lo dicen, otros navegan para que, entendiendo que ocultando eso le podría ir mejor electoralmente, pero conociendo la trama de toda la situación, están con esa posición. Entonces era una elección reaccionaria que votó al candidato más reaccionario de todos ellos. Por lo tanto, la población argentina, los trabajadores ingresan a esta etapa política en la más completa confusión. Vamos a tomar un ejemplo. De la Rúa, presidente de la Rúa, subió en 1999. Nadie lo molestó el primer año. Nadie lo molestó al comienzo del segundo año. Empezaron a surgir, y ahí tuvimos una participación muy importante nosotros, con el movimiento piquetero. En el año 2001 hicimos una gran asamblea a partir de que hicimos un pacto político entre nosotros y otras dos fuerzas para unificar varias corrientes dispersas de desocupados, que eran muy numerosos en todo el país. Y por lo tanto, cuando viene el derrumbe de Caballo y su plan económico, el país tiene 2 años de experiencia con De la Rúa. Se da cuenta que no va a ningún lado. Cuando le hicieron la huelga general a Isabel Perón, trabajadores que se supone que en su mayoría son peronistas, y le metieron una huelga general que duró un mes. Isabel Perón y Perón había estado en el 73, esto fue en el año 75. Pero además, en esos 2 años anteriores fueron durísimos. Las triple A, la economía, los ataques a la izquierda, golpe de Estado en las provincias, derrocando gobernadores. Entonces la cosa había madurado. De manera que yo diría que si consideramos esto de este modo, los acontecimientos que se desarrollan ahora con relación al pasado son tempranos, porque este acaba de cumplir un año. En realidad, claro. ¿Me Claro, entiende o no? ¿Por qué hago el totalmente. contexto? Y hago ese contexto porque las elecciones eran reaccionarias, porque la burguesía logró dominar el escenario político, que mucha gente, pocos años antes, creía que lo iba a dominar la izquierda. Y los que hacían el discurso combativo de arrasar con todo era la derecha, y los que hacían el discurso moderado, parlamentario, etcétera, era lo que acá se conoce como FITU. Claro. Bueno, de ahí sale que alguien que estaba en cero llegó a la presidencia en 2, 3 años y los otros están, digamos, en la situación que están. Esto lo considero muy importante porque en el fondo la humanidad no está atravesando un periodo de equilibrio, está pasando un periodo de desequilibrio brutal. Y cuando ocurre esto, la calidad de la actuación política de las fuerzas o la calidad de la actuación de las fuerzas políticas se transforma en decisiva. Al comienzo, yo siempre recuerdo una cosa que me impactó. Al comienzo de la Guerra Civil Norteamericana, los ejércitos del norte perdían todas las batallas. Y uno decía, ¿cómo? Si el norte es más industrial. Ah, quiere decir que a la larga va a ganar. A la larga va a ganar. Cuando toda la fabricación de armas y instrumentos capaz de hacer la industria se imponga contra un suragrario. Pero ahora lo que importa es la calidad de la conducción de los ejércitos.
y la del sur era superior a la del norte. ¿Me explico? Es decir, hay un momento en que la confrontación política pasa a ocupar un lugar central, aunque como todos sabemos, los conflictos no tienen que ver por cuestiones subjetivas de enfrentamientos entre direcciones políticas, sino que son una expresión ya de la lucha de clase general. Esto es absolutamente importante y se va a manifestar ahora en Estados Unidos, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos es casi un calco, pero de carbónico, de lo que era acá, con Elon Musk despidiendo gente, la justicia laboral rechazándole, ¿no es cierto? Este otro tirando todo más, apabullando a todo el mundo con medidas, y ahora, en noticia de hoy, se produjo una deserción en el Partido Demócrata y entonces Trump va a conseguir el financiamiento del presupuesto. ¿Está claro? Cuando Milei subió, se produjo la deserción de un sector del peronismo Claro. y Milei empezó a tener fuerza para imponer un mega decreto famoso. Disculpen que insista en esto que es teórico, digamos, que no estamos hablando de los hechos que ocurren, que probablemente la audiencia de ustedes quiere saber cómo pasa esto y lo otro, porque finalmente lo importante es tratar de entender lo que pasa, no simplemente registrarlo. Entonces, en Argentina, este año, todo el mundo, para no luchar, se justificó en que la gente no responde. Ujú. Mira, Claro. La cuando la culpa, gente no la responde, culpa al empedrado se le dice que. sí, pero hay una cosa que es elemental. Cuando la gente no responde a un nivel, hay que trabajar a otro nivel. Cuando no responde a ese nivel, a otro nivel. Hay que encontrar el punto en el que se hila el trabajo, porque finalmente a la gente la están despidiendo, le están bajando los salarios. Por ejemplo, con un sindicato determinado acá he tenido una polémica porque decía que no se puede. Digo, pero ¿por qué no dejás que los obreros digan si se puede o no? Porque hasta ahora no convocaste a ninguna asamblea. Es decir, vos deducís que no pueden. A vos te refuerza esa idea el hecho que hay muchos otros por ahí que dicen que no se puede. Que las encuestas dicen que Milei tiene tanto. Está bien. Entonces convoca una asamblea, pregunta y si no quiere, que listo, ya está. No quiere. Prefieren que le caigan el salario. Y en la asamblea busca un método de lucha que permite una maduración. Tampoco vayas a una asamblea con un ultimátum. ¿Y ahora tú Entonces, ves un salto en la gente? bueno, eso es lo que vamos a tener que ir viendo. Por ejemplo, venimos de un paro fantástico, con piquetes en las puertas de las fábricas, de la zona aceitera, de las grandes fábricas aceiteras de Argentina, que son el principal producto de exportación, Ah, sí. ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Ahí vos tenés el siguiente problema. Aceite de La soja, ¿no? gente vino a hacer los piquetes. Aceite de soja, ¿no? Sí, hacer aceite y harina de soja. Bien. Y entonces ahí están las exportadoras. Es toda la zona del puerto de Rosario. Ujú. Paraná. Entonces, ¿qué ocurre? Una acción fabulosa, ¿no es cierto? Una acción absolutamente fabulosa. Entonces, la patronal, al ver que la gente está, decide que la Cámara Patronal, no las fábricas involucradas, que le dice que quiere reunirse con el sindicato y arreglar la situación, y el sindicato levanta las medidas. O lo hace, por ejemplo, si el ministerio declara la conciliación obligatoria en algunas ocasiones. Entonces vos ves que hay un aparato más fuerte que vos, más fuerte que uno, que ahoga
un movimiento de lucha desplazándose rápidamente hacia la posición patronal. Venimos de una huelga de 800 obreros en una gran fábrica de pollos en la provincia de Entre Ríos, Granja Tres Arroyos, una lucha fenomenal, etcétera. Y bueno, la burocracia sindical logró en una votación en asamblea una cosa que es también interesante de ver. Logró que se levantara la huelga por digamos, por, no sé, 411 a 390, pegándole en el palo, pero la patronal no despidió a nadie. Lo que se votó, lo que quería que se le votara, es que la patronal mantenía la totalidad del empleo, pero bajaba el salario en un 10%. ¿Se entiende? Entonces la gente prefirió guardar el empleo, pero la mitad no aceptó eso. Es la otra mitad, porque la burocracia sindical señaló todos los miedos, temores, etcétera, etcétera. Sí, yo debo inferir de tu respuesta que en los signos de resistencia que se evidenciaron en la protesta del miércoles pasado en la Plaza de los Congresos, si bien es cierto, permiten avisorar un cambio de la situación, aún no han madurado como una expresión generalizada de masa. Y especialmente en lo que preguntaba Reisenberg recién, desde si en esta acción era posible identificar rasgos de resistencia a la Bueno, represión y de ahí enfrentamiento a la hay dos policía. cosas. Ahí hay dos cosas. En primer lugar, rango de masas ya hay en la Argentina. Ya, El 1 de febrero, con la consigna Abajo el fascismo, sí, un grupo de disidentes del sector de disidencia sexual, de género, sí, ve, etcétera, que no, que no convoca a nadie. ujú, Quiero decir, por sí mismo, convoca a los que apoyan esa la causa. causa, los jubilados. Pero, bueno, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, las calles están completamente llenas. Lo que no hay es una acción específica de la clase obrera. Ya, Este es el punto. Cuando yo hablaba de la huelga del 75, de aquella, hechos políticos, hablaba de la clase obrera en movimiento. Esto no desmerece nada, porque toda la vida se discutió de que la clase obrera tiene que tener aliados. Ahora resulta que los aliados son los que llenan las calles. Adelante. Para ganar una batalla, uno tiene que, digamos, alentar con los signos positivos, pero tiene que tener puesto el ojo en lo que todavía está carente o no está suficientemente desarrollado, ya. cuando hasta hace muy poco tiempo era el ángulo más desarrollado que había, hasta hace muy poquito tiempo. Entonces vamos a ver el desarrollo que tiene, vamos a ver esto de crisis con el FMI, va a haber una crisis. Todo el mundo de los sectores académicos de la economía y todo lo demás, dicen que este gobierno es un éxito económico. Entonces yo el otro día le dije por una radio que si es verdad que este gobierno es un éxito económico, es la primera vez que un gobierno exitoso pide el rescate del FMI. Quiere decir que hay un proceso de ocultamiento tan grande que se puede presentar como exitoso, lo que en todo el mundo es no hay otra, pero no ocultan que están pidiendo el salvavidas. Acá no piden el salvavidas. No, vamos al FMI para que lo fortalezcan las instituciones. Y una pregunta en relación con ese tema, se supone de que este gobierno iba a poner como énfasis un cambio en los paradigmas económicos argentinos, que se iba a expresar, por ejemplo, la derrota de la inflación, que es lo que más cacarean, y además en la cuestión del equilibrio fiscal, desde un punto de vista del aparato productivo argentino, del aparato productivo, de la capacidad industrial, de la producción bruta en la Argentina. ¿Cuál ha sido la dinámica que se ha evidenciado como Estamos en resultado plena de los políticos? recesión, Ya. en plena recesión. No, la crisis industrial es imparable.
porque se anuncian nuevos despidos. Ya estamos en marzo del 2025 de un gobierno que subió en diciembre del 2023. Tres, claro. Una recesión. Ha habido una serie de lluvias muy importantes en Argentina y va a levantar la producción agropecuaria. También va a levantar la producción petrolera, pero hay que hacer una gran salvedad. Eso está, digamos, como potencialmente frenado, porque mientras haya controles de cambio, no hay inversiones porque no pueden retirar las ganancias. Y en segundo lugar, esto también depende de esta lucha financiera internacional, porque una de las armas preferidas de Trump, especialmente contra Rusia, es hundirles el precio del petróleo. Por eso se ha entrevistado con Arabia Saudita para que Arabia Saudita eleve la producción, se baje el precio del petróleo. Entonces, al colocar en apuros a Putin con poco ingreso fiscal, poco ingreso de divisas, Trump pueda llegar a un acuerdo en los términos que él ha fijado para una suerte de paz precaria en Gaza, en Ucrania. Y eso es lo que explicaría que el cepo del dólar, para nuestros televidentes, en Argentina hay un precio fijo, fijado por el Estado, que actualmente está supera levemente los 1.000 pesos, y un blue, que es el que se transa de manera informal, que alcanza los 1.200. Entonces hay un requerimiento en el sentido de sincerar el precio del dólar, que era una de las banderas principales de Milei cuando llegó a la Casa Rosada, el liberar el dólar y dejarlo flotar, digamos, como se utiliza la expresión. ¿Por qué no liberan, por qué no ponen fin al cepo? Bueno, ahí está el tema central. Argentina tiene una deuda pública que supera los 400.000 millones de dólares. Y está más o menos repartida entre deuda en dólares con el exterior, lo cual no quiere decir que sean todos extranjeros. Hay capitalistas argentinos que tienen bonos en dólares, pero también con organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial. Y hay una deuda doméstica de equivalente a 150.000 millones de dólares. Como está en pesos, apenas avisore que hay una devaluación, lo dejan a Milei colgado de un pincel. Hay 150.000 Los millones acreedores domésticos. domésticos. Ujú. Entonces, Milei, para que ustedes vean, porque para entender la locura de alguna gente, primero hay que entender de qué se trata la locura. Es lo que dice, por ejemplo, lo dice Caputo también, principalmente, es Ministro de que no hay Economía. suficientes pesos en Argentina para comprar dólares y hacer pulverizar el mercado de cambios. Bueno, si no hay dólares, si no hay pesos, saca el cepo. Si eso no está en riesgo de que se produzca un caos, porque no hay pesos, él no calcula entre los pesos la deuda doméstica, porque en principio la deuda doméstica, los pesos son del Tesoro y lo que tienen los acreedores es un bono. Un Esos papelito. bonos tienen vencimientos. Entonces él cree que los vencimientos van a marcar la pauta. No, un bono tiene un mercado secundario. Usted lo vende, uno lo puede vender a un precio inferior al que lo compró, pero mientras tanto ganó un montón de intereses, agarrar los pesos y ir a comprar. Naturalmente que se los tiene que sacar a otro, pero el otro no tenía intención de comprar dólares, porque si el otro también tenía intención y yo voy al mercado secundario, se me viene abajo la cotización en el mercado secundario no en un 10%, en un 60%. Ujú. Se quebra el crédito. La economía es una unidad contradictoria, pero es una unidad. No se la puede separar como si fuera algo estadístico. Yo he sostenido, y cada día tengo más razón, ¿no es cierto?, que esto es insostenible.
Y tengo la impresión de que el FMI viene para hacerlo sostenible, no para resolverlo, no para liberar el tipo de cambio, facilitar el comercio y las transacciones financieras, etcétera, sino para que haya un caudal de dólares que le permita al gobierno hacer lo que hace ahora, que cada vez que sube el dólar, saca dólares y los vende. Él vende dólares, vende los dólares que compró del superávit comercial, los vende para bajar el paralelo. Entonces, toda una riqueza del país, porque el superávit comercial es riqueza, quiero Ujú. decir, una exportación. Son Claro. bienes que se exportaron. El equivalente en dinero de esos bienes, él lo despilfarra con- vendiéndolos para mantener una cotización. Yo no veo a nadie que coma de una cotización, Con ni que eso se, produzca nada con una con eso se cotización. sostiene al capital financiero, al sistema bancario argentino. Exactamente, y especialmente de un lado al interno, ese acreedor doméstico, y también al internacional. En relación con ese tema, con la cuestión financiera, porque también eso se ha difundido bastante, ha llegado a Chile también, esta idea de que existirían nuevas formas de expresión del capital financiero, especialmente a través de la economía cripto, ¿no? Que, claro, que ahora en este momento nos lleva al fraude que hizo Milei, pero olvidémonos del asunto de ese fraude. Los tribunales tendrán que resolver si lo meten o no meten preso. Pero ¿qué posibilidad o qué relevancia ves tú desde el punto de vista del desarrollo económico capitalista con la criptomoneda y con la irrupción de la inteligencia artificial? No, porque no tiene que ver con eso. Quiero decir, vamos a tomar lo que les conté hace un rato, de que defeccioné una parte del Partido Demócrata y le han votado la financiación. Ujú, del presupuesto. Este, Estados Unidos tiene una deuda de 35 billones de dólares y Billones. un producto, billones, y un Producto Bruto de 23. Está peor que Argentina. Uno dice, bueno, pero tiene el dólar. Bueno, eso no es tanto una ventaja, porque en determinado momento la dificultad para pagar la deuda afecta a la moneda y que se afecte el peso argentino le importa a los del otro lado de la cordillera de ustedes. Pero si se afecta el dólar, saltan hasta en Nepal. Porque durante la crisis de 2008 yo difundí bastante que a raíz de la crisis hipotecaria en Estados Unidos había caído la bolsa de Nepal, para mostrar que en la bolsa de Nepal había títulos de garantía de hipotecaria en Estados Unidos. Claro. Es un estallido. Ellos tienen ese problema. Entonces, el Bitcoin, imaginativamente, es un refugio para escapar al hundimiento, no para apuntalar la situación. Es decir, si yo tengo dinero, que supuestamente es igual que el oro, como dicen ellos, Sí. lo que va a ocurrir es que se va a hundir el dólar, el mundo se va a ir a la mierda, pero yo voy a conservar mi valor. Ujú. Entonces quiere decir que es un refugio para capitalistas, pero un refugio limitado, porque ahí no se puede imprimir moneda. Hay un límite para que pueda funcionar dentro de la cadena de transacciones. El que lo maneja ha fijado cuál es el límite para darle la seguridad a los demás de que no va a estar emitiendo y desvalorizando a los que tienen Bitcoin. Lo que hizo Milei, porque no está desarrollado lo que él hizo, él pudo agarrar y hacer que entre más gente, más gente, más gente, y cuando llegó un tope, ¿no es cierto? Vendieron ellos, lo de Milei, los Bitcoin que tenían y que habían comprado a 0 o a 1, se llenaron de plata y reventaron a los próximos. Entonces por ahí no puede haber una salida. Ahí son fantasías de Trump, en el sentido de que él defiende que los capitalistas no paguen impuestos y que no tengan que revelar sus negocios. Es un punto de vista filosófico.
claro. Que existe, los capitalistas lo tienen hace 400 años. Nunca un capitalista quiso revelar sus negocios y nunca quiso pagar impuestos. No lo descubrió Trump, ¿no es cierto? Entonces, es un mecanismo de esas características. Por lo tanto, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿cuánto tiempo, cuánta plata puedo ganar metiéndome en el Bitcoin? Pero no que el Bitcoin me sirva como reemplazo del dólar. A tal punto que algunos criptos han hecho lo siguiente, se llaman, ay, ¿por qué me olvidé ahora? Bueno, tiene una expresión ST cripto que significa que las monedas cotizan a la par del dólar. Ya. Entonces, ¿cómo? Vos querías reemplazar al dólar, pero la gente va ahí, disimula sus ganancias, no paga impuestos, pero después quiere que le mantenga la paridad con el dólar. Jorge, la aparición de la criptomoneda, de la criptoeconomía, por decirlo de alguna forma, en algún momento se vio como, o la propaganda lo hacía ver así, como un suceso progresivo, en la medida de que los intercambios se liberaban de esta ligazón con El el Estado. sistema bancario internacional, con el Estado, y habían las transacciones eran mucho más libres y se permitía una economía más real. Eso llegó inclusive a que Bukele en El Salvador decidiera que levantara el Bitcoin como moneda del Salvador. Lo vemos en el caso de Milei, también lo vemos en el caso de Trump, también está metido en la criptomoneda. Perdón, te quiero decir una cosa, Trump tiene una que se llama pesos Trump, o peso no, es la señal del peso, pero eso es dólar, Ya, ya. dólar Trump. Donald Trump. Y según el Wall Street Journal, creo que ganó 400 millones de dólares Ujú. en dos Y semanas. no es un intento eso de levantar un mercado poco regulado para darle entrada no podría ser utilizado para darle entrada al dinero negro del narco, que en estos momentos debe probablemente tener una importancia Sí, fundamental en la economía. el dinero del narco va por esas redes. Porque nosotros Eh, vimos dos movidas de Milei. La cripto, por un lado, esto es de incentivar de alguna forma el uso de la cripto, y el blanqueamiento de capitales. ¿Hay ahí el elemento narco en Argentina? Sí, por supuesto. Milei hizo un blanqueo de capitales, el más laxo de la historia argentina. Nadie pagaba nada de impuestos ni nada, hasta sumas bastante importantes. Y luego él ordenó destruir todas las declaraciones que se hicieron para que nadie que haya blanqueado se sienta involucrado o Amenazado. supervisado por el Estado. No, esto es absolutamente terrible. De cualquier manera, no puede tener valor algo que no tiene ninguna clase de respaldo. Entonces ustedes habrán visto que las cotizaciones oscilan muy bruscamente. Y además se necesita un gasto en electricidad intolerable, a tal punto que Milei ofreció la Patagonia para que vengan a minar allí las criptoempresas, en el sentido de que con los vientos, etcétera, se haría una energía hidroeléctricas, una energía más abundante y por lo tanto más barata. Entonces el mundo que hoy tiene un gran problema de energía va a terminar rifando la energía que tiene en el minado, en la minería De la de criptomoneda. criptomonedas. Una pregunta para ir cerrando. Inclemencia de la producción nos obligan a hacerlo. Esta conversación ha sido bastante profunda y vasta. Una mirada a la situación política internacional. Los últimos hechos que han tenido lugar en la escandalosa entrevista que tuvo Zelensky en la Casa Blanca, un hecho absolutamente inédito, la subordinación semicolonial de los países del entorno norteamericano
normalmente conoce de humillaciones, pero nunca de una humillación teatralizada. Probablemente lo único que faltó es que Trump le diera un palmazo, ¿no? Un pape, como se No, dice acá, bueno, a Zelensky. Sin embargo, pareciera que eso está tomando un curso distinto y pareciera que de la misma manera que estamos describiendo algunos rasgos que están presentes en la situación argentina y que tienen que ver con la economía, también están presentes en la Argentina con un alineamiento que creo va más allá de las cacareadas también relaciones carnales que proclamaba Menem en los 90 y 2000 en la Argentina. no, eso es indudable. De todos modos, Argentina tiene dos grandes industrias de acero y aluminio, y los aranceles van contra la Argentina de Milei, porque ya se le habían aplicado otros gobiernos. Ningún gobierno pudo levantar los aranceles al acero de Argentina. ¿No es cierto? Esto es muy importante. Ahora, esta incógnita que es Trump representa una jugada del imperialismo que me llama la atención que nadie advierte. Yo soy una persona un poco prudente, que cuando veo que nadie advierte algo, me interrogo sobre mis conclusiones. Ahí viene eso. Y no, porque he sido criticado por gente muy cercana a mí en no confiar en mis conclusiones cuando todo el mundo pareciera opinar lo contrario, y me han pedido que sea más firme. Pero les comento por qué. Ahora la noticia del día es que se rompe la relación con Putin, no llegan a ningún acuerdo, la guerra continúa y todo lo demás. En los planes de Trump y del imperialismo no hay ninguna previsión, interés o cálculo de que vaya a terminar cualquier guerra que sea. Ellos saben muy bien que la guerra no es una camisa. Me la pongo hoy, me la pongo mañana, pero el tercer día la mando a lavar. Y Hay que entonces hacerlo voy ese. con otra camisa. Las Sí, sí. guerras son un proceso que tienen que culminar y pueden culminar con una catástrofe para la humanidad y pueden culminar con una revolución proletaria internacional. Entonces estamos embarcados en un proceso de guerra. Trump en este momento está enfocado en debilitar profundamente a la Unión Europea. Ujú. Y él entiende que ese es un gran objetivo, que es extender toda la dominación sobre la Unión Europea y todo lo demás, y sobre, bueno, naturalmente América Latina, Sí, claro. distintos sectores, y que lo puede hacer con la ayuda de Putin, una alianza ruso-norteamericana frente a la Unión Europea. Esa es la idea. A la hora de implementarla, o Putin no comparte este esquema, porque también implica que él se distancia de China, Claro. o también la puesta en práctica de esto es muy difícil. Por ejemplo, quieren hacer un cese del fuego, que es completamente, como diría yo, arbitrario, porque serviría para el reforzamiento del país que está perdiendo en los choques militares. Entonces el otro le dice, no, ¿y qué quiere que te diga que sí? Que no tiene sentido. Se supone que detrás de un cese del fuego, aunque no se adopten medidas prácticas muy contundentes en el cese del fuego, detrás hay un acuerdo. Podría ocurrir que Trump se estrelle contra una visión de salida a la decadencia norteamericana que no existe. Y la Unión Europea, a su vez, ha entrado en choque con Trump precisamente por lo mismo, porque un acuerdo con Rusia significa que se reparte en Ucrania. Y la Unión Europea no va a sobrevivir a la pérdida de Ucrania, que quería entrar a la Unión Europea, y podía no entrar, pero no va a entrar porque la Unión Europea ha sido incapaz de imponerse frente a los adversarios a la integración de Ucrania a la Unión Europea. Quiere decir que mostró una vulnerabilidad definitiva. Usted tiene en este momento una crisis mundial
plena. Por eso me hubiera gustado, si tenía alguna cosa, alguna entrevista de cuando estalló la guerra, porque yo escribí un artículo el mismo día describiendo este desarrollo, dije que era una guerra mundial y me pegaron por todos lados, diciendo que como de costumbre exageraba las cosas. Pero ahora que veo el escenario, este es un escenario catastrófico, porque todos están, como se dice, con la tuerca suelta. Fíjese que en Polonia el presidente invitó a Trump a instalar bases nucleares y el primer ministro, que posiblemente le gane al presidente en las próximas elecciones, que es de otro partido, está con la Unión Europea. Y si usted tiene un país partido en dos, Estados Unidos está partido en dos. Los demócratas están con la Unión Europea. Realmente hoy necesitamos una internacional, donde discutamos en representación de numerosos países este cuadro de situación y emprendamos acciones. Yo empezaría, si fuera por eso, con quebrar al imperialismo norteamericano y al sionismo en el intento de hacer una limpieza étnica en Gaza. Justamente eso te quería consultar, si acaso Ucrania no era una forma de pago o un intercambio con la salida de los rusos desde el Medio Oriente y Siria. Hay una idea ahí importante, habría que desarrollarla un poco. Yo creo, es decir, ocurre lo siguiente, es muy llamativo porque Netanyahu le dijo a Trump que no quería él, Netanyahu, que los rusos se vayan de Siria. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué? A ver, ¿por qué te interesan los rusos? Y qué sé yo, cuando uno se mete en los problemas del vecino, si es muy íntimo un fenómeno, porque si nada más es un problema de proximidad barrial. El tema consiste en lo siguiente. La masacre de Gaza no recibió de China ni de Rusia la más mínima. No hicieron nada. Eso es una señal contundente. Es una señal contundente que Putin quiere reintegrarse mundialmente, como lo pretendió desde el comienzo, y después vino las crisis, y eso no creo que se vaya a poder producir. Entonces, como la guerra es muy penosa también económicamente para Rusia, el campo de una crisis política, económica a nivel mundial está muy desarrollado. Mayor, digo, que alcance al interior de los países. Estados Unidos, Rusia, Alemania. ¿Y tú ves en el Medio Oriente un avance, la posibilidad de un conflicto mayor, por ejemplo, entre Israel e Irán? Sí, Irán es un objetivo a aniquilar y lo de Siria está muy confuso porque han empezado a matar a ciudadanos de Ah, la secta que apoyaba a Bashar el-Assad y se va conformando una suerte de gobierno que va a abrir muchas contradicciones. Por ejemplo, hoy el presidente de Siria declaró que rige la ley islámica o las normas jurídicas islámicas en el gobierno de Siria. Entonces esa famosa democracia amplia, plural, republicana, se fue al diablo. Porque finalmente los únicos que realmente intentaron y fracasaron por la incapacidad de la burguesía nacional de hacer una suerte de modernismo fueron los gobiernos de Egipto y el abuelo o padre de este Bashar al-Assad con el partido Baas, que en Egipto se derrocó la monarquía, se constituyó la república y en un determinado momento Egipto y Siria se reunieron políticamente en una federación que se llamaba la República Árabe Unida, algo así. Todos los nacionalistas laicos en el Medio Oriente fracasaron y ahora viene el islamismo.
Así que Siria está colocado también en la picota, muy seriamente. ¿Tú definirías lo ocurrido en Siria como una contrarrevolución? Porque hay Eh, sectores de izquierda que lo No, hemos no, no, visto no. hace un buen tiempo que aplauden. Sí, sí. No sé, nunca se me ocurrió la definición, pero si tuviera que contestar muy rápido antes de pensarlo mejor, coincido. Obviamente. Es un golpe de Estado de Estados Unidos, Turquía y los sionistas. Sí, claro. Basta, ¿qué se puede pensar? Hay corrientes trotskistas que hace rato están Sí, los aplaudiendo conozco a cada todos. una de las actividades de la No, OTAN. no, pero también defiende a A Zelensky. Zelensky. Claro, Por eso, ustedes ven por mi análisis. sí, sí. Es decir, ustedes ven que nuestra corriente no adopta una posición sobre la base de un principio dogmático. He desarrollado todo un análisis para explicar una posición, para explicar otra posición. ¿No es cierto? Esto es una calamidad. Galtieri y Thatcher es lo mismo que Bashar al-Assad y no sé, y otro, Y Zelensky. y uno yanqui. ¿Y cómo Claro. hicimos nosotros para actuar contra la flota británica sin apoyar a Galtieri? ¿Está claro o no? Claro, Bush contra Hussein en Irak. Por ejemplo, entonces nosotros estaríamos en Irán contra el imperialismo yanqui, contra el sionismo, pero sin ningún apoyo al gobierno, preparando las condiciones para un gobierno socialista, que va a encarar a Estados Unidos y al sionismo con una concepción internacionalista de la lucha. Y una última pregunta que te hago con respecto a lo mismo. En Argentina se ha hablado mucho de la influencia de Israel y del sionismo. Yo esto hasta el momento veía la influencia de Israel en Estados Unidos, digamos, en el Congreso, es grande, a nadie le hacen una bienvenida como a Netanyahu, todo el mundo saludando al jefe y aplaudiendo algo que realmente indigno. ¿Ah? Pero yo jamás había, o por lo menos no me había dado cuenta de una influencia de Israel en otros sectores más de Latinoamérica. ¿A ti te parece esto parte de un plan? Sí, Eh, sí, es un o un plan, es un plan, pero en Argentina es peor que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, estudiantes, masas enteras, se levantaron en defensa del pueblo de Gaza. En Argentina, el primer año de Milei, no hubo una lucha contra la invasión a Gaza. Yo esto lo traté en una mesa redonda que tuvimos con Alex Kalínicos, Ajá. un intelectual inglés o británico. Lo traté y expliqué por qué. Porque, a diferencia de otros países, acá tenemos a todos los partidos patronales vinculados con Israel, especialmente al kirchnerismo. Porque si no, usted tendría sectores kirchneristas manifestando contra la masacre en Gaza. ¿Está claro? Como ocurría en el pasado. Entonces, hay este problema. Y la influencia sionista en Argentina ha crecido muchísimo, en primer lugar porque está dentro del gobierno, está fuertemente dentro del gobierno. Y al estar fuertemente dentro del gobierno, cualquiera se da cuenta que si uno fuera el Mossad, dice, loco, tenemos que defender con uñas y dientes esto. Un regalo como este no se presenta en 1000 años. Claro. Entonces esto hace que se exacerbe, digamos, esa influencia y tiene un impacto sobre la comunidad judía de Argentina, que en el pasado era muy laica, pero no es la comunidad judía, lo que pasa es que no es la comunidad judía la que va a desbalancear la política en Argentina, aunque es cierto, por ejemplo, que tiene una presencia en los medios. Yo quiero hacer como Sí, sí. una pregunta también y un poco como para ir cerrando, que tiene que ver con esta dinámica que se observa con mucha nitidez en el debate político internacional, que es el alineamiento de la burguesía en torno a lo que parece ser un proyecto nuevo que superficialmente en su epidermis parece estar marcado por estos personajes esperpénticos
como Bolsonaro, como Trump, como el mentado Milei y otros tantos, ¿no? Que están presentes en Europa también de una manera. Hace muy poco tuvimos a Johnson en el Reino Unido y seguramente se van a sumar otros payasos en distintos lugares, ¿no? Pero lo que no resulta tan homogéneo es la dinámica de identificación del movimiento obrero desde un punto de vista político, porque si hay un rasgo que ha pesado mucho, esto lo digo especialmente desde Chile, ¿no? En que tenemos en el gobierno a un posmoderno, a un multicolor, a un engendro de Podemos y Syriza, como es el gobierno de Boric, que representa una tendencia política dentro de la izquierda que tiene una proyección internacional y que tiene un alineamiento al mismo tiempo con el imperialismo bastante marcado. Pero de la misma manera pareciera, y esta es la pregunta que me gustaría hacerte lo siguiente, estas corrientes son estériles porque son incapaces de desarrollar un cuestionamiento no solo al capitalismo, sino particularmente a la democracia burguesa, y pierden espacio y allanan el camino al desarrollo de las corrientes filofascistas precisamente por su incapacidad de hacer esa crítica al orden democrático burgués en términos de clase, ¿se entiende? Eh, ¿Cómo ves ese fenómeno, digamos, desde el punto de vista del desarrollo de una izquierda revolucionaria que no solo se diga anticapitalista, que es una expresión tan de moda en la actualidad, sino que se proclame obrera y se proclame socialista? Bueno, somos la minoría de la minoría. Eso es indudable, pero no refleja tampoco que esa izquierda democratizante tenga influencia en las masas obreras. Ujú. Lo que es más interesante de esa izquierda, por ejemplo, el caso de Boric, creo que en Chile no lo vieron, cuando hay que discutir la convocatoria de la constituyente, Sí, y él pertenece al Frente Amplio, él es el nexo del acuerdo con Piñera, claro. Sus salvavidas. y lo hace a través. El pueblo no apreció eso. Un hombre de izquierda, ta. No hay una conciencia clara de qué significa los pros y los contras de una constituyente, pero así se forjan los líderes alternativos al rendimiento de los partidos tradicionales. Son los que intervienen oportunamente. Por ejemplo, tomemos el caso de Zelensky. Zelensky está donde está, porque cuando las tropas rusas invadieron y los yanquis le dijeron, andate a Polonia o andate a otro país, porque estos ocupan todo, él decidió quedarse y la rompió. Decidió quedarse, es decir, se jugó enteramente a representar la política de la OTAN y no a hacer un cero a la izquierda. Se construye así políticamente esa variante. Lo mismo tiene que ocurrir con la izquierda revolucionaria. Por ejemplo, en Argentina, el asesinato de un trabajador no es castigado y además pasa años en la justicia hasta que se resuelve alguna cosa. Por ejemplo, fue el caso del maestro Carlos Fuentealba en Neuquén. Neuquén. Lo acusaron al gobernador Sovich y a varios otros. Se arrastró. Cuando mataron a Mariano Ferreira, yo ataqué con una violencia inusitada al gobierno de Kirchner e hicimos una campaña absolutamente feroz. Y 2 meses después, José Pedraza, el autor intelectual de todo esto, estaba preso. Esa lucha nos llevó a un plano electoral que nunca habíamos tenido. Y poco después, a ganarle al peronismo en Salta. Ujú. Es decir, que tuvimos nuestra oportunidad por estar en el momento correcto, en el lugar correcto, haciendo lo que había que hacer. En eso, por eso hablamos hace un rato de la guerra de secesión, Sí, de sí. los que comandan, de la lucha política y todo lo demás. Cuando no se advierten estos problemas,
quiere decir que en la vanguardia de la clase obrera, en la vanguardia, no en la clase obrera, no hay todavía una conciencia clara, muy lejos. Yo lo observo todos los días leyendo cosas que escriben la izquierda. Ni me importa estar en desacuerdo. Entre líneas me doy cuenta del atraso que hay, Ujú. que es todavía peor que la posición política, porque Claro. no tiene remedio, no tiene remedio. Entonces, eso es como tenemos que actuar. Ahora, respecto al fascismo, como nosotros miramos hacia el pasado, ¿qué vemos en el pasado? Vemos que el nazismo siempre fue Hitler y el fascismo siempre fue Mussolini. Entonces, no adaptamos la cabeza a pensar que a lo mejor acá el fascismo es una carrera de postas. Es decir, que vienen gobiernos que no son fascistas, pero hablan como fascistas, toman medidas brutales, pero no son fascistas en lo esencial. Porque aunque tienen votaciones masivas, después las pierden, Trump con Biden y Bolsonaro con Lula, ¿no es cierto? No tienen movilización de masas callejera, social, agresiva contra los trabajadores, que es lo que caracteriza al fascismo. Es un movimiento de masas el fascismo, no un gobierno. Claro. Inclusive cuando llegan al gobierno se burocratizan y tratan de disminuir el peso en el movimiento de las masas. Entonces inclusive Mussolini y Hitler liquidaron a sus izquierdas, que creían que a través del fascismo no sé qué tipo de emancipación social. Entonces tenemos este ensayo, por ejemplo, dicen que Orbán es fascista. Orbán, el húngaro, no es fascista. Es un tipo completamente derechista, reaccionario y todo lo demás, pero no es fascista. Y tampoco hay un movimiento de masas en Hungría. Por lo tanto, no estamos en la maduración del fascismo, ni mucho menos. Las guerras pueden hundirlo más todavía, pueden golpearlo o lo pueden potenciar, porque va a depender de la reacción de los pueblos ante el agravamiento de la guerra. Si son Un- tomados por una furia nacionalista, por la agitación fascista, y bueno, se va a crecer el fascismo. Si la izquierda puede soliviantarlos para poner fin a la guerra hacia los gobiernos que hacen guerras, va a haber una radicalización revolucionaria. Hay que atender a todo este desarrollo. Por eso, una cosa que yo les digo a los compañeros, ahora que tengo la edad que tengo, me hubiera gustado decirlo cuando tenía menos también, les digo lo siguiente, no comenten la realidad, no hagan comentarios sobre la realidad. Caracterícenla y digan qué es lo que hay que hacer. Saquen conclusiones. Si vos te fijás en toda esa gente de izquierda que vos señalás, no hay conclusiones. Risenberg quería hacer una pregunta ya al cierre, absolutamente. Estamos Como totalmente sabemos que pasados de los tiempos. totalmente. Jorge, una última solamente para aclararle a nuestros espectadores el pronóstico de Altamira. Ya probablemente vamos a tener que inaugurar un espacio así en que cada tanto tiempo viene Jorge y proyecta lo que va a Hacemos un ocurrir. pronóstico, claro. Claro, es una especie de Nostradamus de la No, política no, revolucionaria. no. ¿Tú crees que Milei, el proceso Milei, está más cerca de una salida como de la Rúa o hay la posibilidad aún de resolver el problema y mantener el Bueno, gobierno todo, vigente? todo indicaría que no va a llegar al 2027. Eso de alguna manera lo pienso de antes. El pronóstico no es lo que va a pasar. El pronóstico es que entre la debacle económica, la bancarrota económica y la maduración de las masas, en ese equilibrio, en ese balance, está el saldo político que va a tener la situación actual. Y hay que seguirlo, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde estaría entonces la novedad? Bueno, que con otro gobierno no se me ocurrió que por la cuestión económica eso fuera a llegar a colocar un estallido que fuera a colocar en peligro su mandato, es que los obreros, sí, la clase obrera iba a luchar, conquistas, evitar, generalmente la clase obrera libra luchas defensivas, a no tener una dirección.
Entonces, ¿qué pasa? En luchas defensivas nace la ofensiva. Al ver que le paré la mano, ¿no es cierto?, a Claudio Clay, digo, bueno, entonces me anoto para peso pesado. Pobre. ¿Me explico? Hay Así es. una, hay una relación entre lo defensivo y lo ofensivo. El problema de la conciencia política de las masas, que no es lo mismo que una conciencia socialista en abstracto, fruto de una larga propaganda, como pasó con los partidos del siglo XIX y parte del siglo XX, sino la conciencia política de las masas que cristalice muchas experiencias, inclusive de generaciones anteriores, y permita a una vanguardia revolucionaria llevarlas al camino del poder político. Ese es el proceso que hay que seguir con, digamos, con mayor interés y hay que promoverlo. Esta rúbrica de Jorge Altamira es suficientemente contundente. Probablemente de aquí va a salir el nombre de este programa, Jorge. Nosotros lo editaremos probablemente mañana, estaremos saliendo. Nosotros, la situación política en la Argentina y la situación política en Chile, como en muchos países de América Latina, pero yo diría especialmente a través de los Andes, están entrelazadas. A veces Chile anticipa a Argentina y otras veces Argentina nos anticipa a los chilenos. Y creo que estamos en una etapa en que se cumple o probablemente pueda cumplirse esta segunda hipótesis. Lo que nosotros estamos viendo y para nuestros televidentes en este debate tan profundo que hemos tenido sobre o reflexiones sobre la situación política en la Argentina, un anticipo de lo que viene también en Chile. Nosotros estamos culminando el gobierno progresista de Boric, que es un gobierno patronal como pocos, un gobierno que protagonizó una ofensiva inaudita en contra de los trabajadores, que hizo de la represión política y de el antiterrorismo y la contrainsurgencia su razón de ser, y que galvanizó al conjunto de la burguesía, buscando aplastar y extirpar todas las conquistas políticas que emergieron del estallido del año 2019, del glorioso levantamiento popular de octubre del 19. Y por lo mismo, la izquierda chilena está subordinada a este itinerario, inclusive cuando vemos una izquierda que pueda estar por fuera de lo institucional, lo que aspira es a recrear de alguna manera esa misma cantinela que tiene como único horizonte la conformación de listas electorales, sin que esté presente ningún tipo de debate político, sin que esté presente un análisis de clase y, por supuesto, sin que esté presente ninguna reflexión respecto a la necesidad de una salida revolucionaria a la crisis que para muchos sectores de izquierda aparece simplemente como una expresión de buenos modales, para decirlo el 1 de mayo o el aniversario de la Revolución Rusa. Eso que se vive en la izquierda argentina, acá en la izquierda chilena es igualmente intenso, con la diferencia de que los grupos que pueden ubicarse a la izquierda del régimen son aún más pequeños que lo que son en la Argentina. Así como coincido con este final que he dado, hay que aplicar el mismo razonamiento para los que se consideran izquierda revolucionaria. ¿Por qué no han crecido? ¿Qué oportunidades no han aprovechado? Entonces tienen que hacerse esa reflexión. Si no, vamos a envejecer y morir con la afirmación de que nuestros adversarios abandonaron todos los principios y lo hicieron en forma muy negativa, pero en lo que nos compete a nosotros, siempre hicimos un aporte. Me estoy hablando por los tres. Siempre estamos haciendo un aporte, cada idea, etcétera. Pero podía haber sido más profundo. Esa es una reflexión, porque muchos que después vean el programa digan, muy bien, pero ¿qué camino me abre para crear una fuerza alternativa? Bueno, compañeros, Estamos espero que no se entonces, olviden de mí por mucho tiempo. bueno, No, espero no, que no.
Espero que una próxima entrevista no sea dentro de un año. Y bueno, creo que hay un montón de cosas que quedaron planteadas acá y que necesariamente van a dar lugar a un debate político. Esperamos contribuir al debate político de la izquierda y los trabajadores, y encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que revienten el botón de like, a que hagan clic en la campanita de manera que sepan cada vez que subimos nuevos contenidos, a que los compartan, por supuesto, nos ayudan a difundir estos contenidos compartiendo el enlace de este programa, y al mismo tiempo lo comenten elogiosamente, sobre todo respecto a nuestro invitado. Pero si no puede ser elogiosamente, que sea una crítica feroz, pero con la debida altura de miras y con respeto, como decía mi abuelita. Así que, sin más, me despido, y en el entendido de que las cosas que aquí se han planteado no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario son el debate, el insumo necesario, el debate de la izquierda de los trabajadores, de los cuales este programa, Más del Rey, aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias, Sergio Risenberg y Jorge Altamira. Un abrazo hacia el otro lado de los Andes y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Un abrazo.